¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bienvenidos de nuevo a nuestro programa Fe entre Letras. Y hoy vamos a hablar de un libro muy interesante y tenemos una invitada súper especial, pero así como todos los programas que hemos empezado con una pequeña introducción, hoy más que leerles quiero comentarles un pequeño testimonio, ¿cierto? Miren, cuando yo por gracia de Dios soy maestra y me ha gustado mucho los libros, la lectura espiritual, sobre todo cuando entré a la comunidad. Antes me gustaban los libros porque me incentivaba mucho por mi familia, mi abuela, mi mamá, han sido mujeres de mucha lectura. Y uno se da cuenta cada vez que va leyendo que menos sabe uno, entre más uno lee, uno dice, Dios mío, como que uno menos sabe, ¿cierto? Y me impresionaba mucho porque justo por allá hay una charla, no es una charla, es como un escrito que se llama La Apología de Sócrates, y él cuenta en esta apología, ¿cierto? Él dice que un hombre entre más dice que menos sabe, más sabio se hace, y por eso sale la frase de solo sé que nada sé. Y eso me parecía impresionante porque verdaderamente, no estoy diciendo que soy sabia, no, sino que verdaderamente uno a medida que va leyendo, uno se va dando cuenta que uno no sabe nada, ¿cierto? Y me parecía muy lindo porque resulta que a pesar de que a mí me gusta la lectura espiritual, nunca había pensado en la importancia y el impacto que esta tiene, por ejemplo, en las madres que están en embarazo. Yo les cuento en mi testimonio, un pequeño testimonio. Mi niña le encanta la lectura, le fascina que le lea. Ella tiene 3 años y normalmente pues en las noches tenemos habituado, ¿cierto? Como que o mi esposo o yo le hacemos una pequeña lectura ya de un cuento, sea un cuento de la Biblia, un cuento de un santo, una historia de un santo o un cuento acerca de princesas, de hadas, en fin. Y esto le impacta ya mucho y ella misma lo pide. Pero resulta que cuando nosotros estábamos en embarazo, una persona nos recomendó algo muy lindo. Nos decía, no solo la lectura espiritual, y por eso quiero tocar este tema, porque no solamente la importancia de la lectura espiritual en los niños, en el vientre de la mamá, sino también enfocarnos también en hombre, lo más importante para nosotros. Por ejemplo, esta persona nos decía, háblenles de la importancia del Santo Rosario, léales un libro en el vientre del Santo Rosario, por ejemplo, El secreto admirable del Santo Rosario, ¿cierto? Que lo enamora a uno. ¿Por qué? Porque cuando tú le hablas a este bebé desde el vientre de la importancia que tiene para ti, para tu vida espiritual, el Santo Rosario, la Santa Eucaristía, o sea, lo que nosotros más anhelamos viviendo esta vida de conversión, ¿cierto? Que es a Cristo. Cuando le hablamos a los niños desde el vientre, ellos van a salir como familiarizados. Y yo decía, ¿será que esto sí es verdad? Pues yo no lo podía creer. Y me parece impresionante porque, por ejemplo, en el Santo Rosario, ella siempre, pues, hacemos el Santo Rosario en la casa, en las noches, con mi esposo, y ella, fue muy rápido que fue tomando el hábito del Santo Rosario. Entonces uno dice, no es fácil, y uno lo ve con muchas mamitas, tal vez cuando uno va a la iglesia, o en las amistades que uno tiene que tal vez no son precisamente la comunidad donde uno, de la que estamos, ¿cierto? Que es Lazos de Amor Mariano, ver a los niños que se paran, que gritan, y esto no quiere decir que tal vez mi hija nunca lo haga, claro, porque es una niña, normal, pero también miren que cómo fue como que ese hábito de haberle leído, de haberle enseñado, de haberle hablado desde el vientre, de la importancia del Santo Rosario, de la Eucaristía, de la lectura espiritual. Hacerle lectura espiritual le ha ayudado tanto a ella en su proceso de crecimiento, que no es como para ella algo anormal, que normalmente, pues yo les digo, cierto, eso suele suceder, uno lo ve mucho en las familias, no, a mí no me gusta la lectura, pero es que yo nunca vi a mi papá, a mi mamá que cogía un libro, que tomaban un libro, nadie me enseñó el hábito de la lectura. Y miren que esto se puede enseñar desde el vientre de los niños. Esto por un lado. Y por otro lado, también quiero decirles, hay un sacerdote que se llama Charles Ripperger, no sé si lo estoy nombrando bien, él es de Estados Unidos, y en una charla hablan de que el padre Ripperger cuenta de que las personas que sufren, que padecen de obsesiones diabólicas, de obsesiones demoníacas, no hay nada más recomendable, aparte de estar en gracia de Dios, ¿cierto?, de los sacramentos, de la lectura espiritual. ¿Por qué? Porque como decía ahorita una amiguita, una misionera, nos libera el entendimiento. Entonces es muy importante aquellas personas que en este momento tal vez, o si tú conoces una persona que está padeciendo
padeciendo, hombre, de obsesiones diabólicas, de ese momento como que esos pensamientos reiterativos que le quitan la paz a uno del corazón, que lo llevan a caer en tentaciones muy fuertes, que lo llevan a uno a tener tentaciones muy fuertes. La lectura espiritual nos puede ayudar muchísimo en esta parte. Entonces miren que dos cosas importantes de la lectura espiritual y que dan fruto en nuestra vida, no solamente en nuestro proceso de conversión, como decir, hablando acerca de las virtudes, sino que también están formando esa parte humana, esa parte espiritual. La lectura espiritual no solamente nos ayuda en nuestro proceso de santidad, de conversión, sino que también nos ayuda a formar buenos hábitos, ¿cierto? A tener buenos hábitos, a enamorarnos verdaderamente de lo que nos debemos de enamorar, y obviamente hablando de los buenos libros, no estoy hablando pues de cualquier libro, sino de los buenos libros. Y como segundo también es medicina para nuestra alma, no solamente como decía San Juan Eudes, y que lo leímos en algún momento, es el alimento, sino que también es medicina, hace parte de esa medicina para el alma. Y sobre todo en estos casos, como les explicaba ahorita, de las obsesiones diabólicas. Y bueno, y para continuar, no para terminar, sino para continuar, hoy les quiero presentar a Natalia. ¿Quién como Dios? Natalia, ¿cómo estás? Nadie como Dios, Adri, muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Nata, feliz de que estés acá, mejor dicho, gracias, qué alegría. realmente. Hace como ya un montón de rato estábamos escribiéndole a Nata para que venga. Bueno, Nata, ya su esposito también estuvo acá, ustedes ya lo estuvieron viendo por allá en un programa, ahorita Nata nos cuenta un poquito. Nata, cuéntanos, ¿quién es Natalia? ¿Cómo conoció al Señor? ¿Cómo se fue enamorando del Señor? Un poquito de tu proceso de conversión. Bueno, yo vengo de una familia católica, no practicante, ¿cierto? Entonces, básicamente, pues como que lo que la familia no practicante se describe es que va a misa los domingos, pero no hay, digamos, que un conocimiento profundo de la confesión, los sacramentos que uno ve en las familias no practicantes sería como el bautismo, la primera comunión y la confirmación, sí. Y si uno se casa, pues cuando se casa... Si acaso también un matrimonio. Exacto, un matrimonio por allá cada 10 años o algo así. Y si hay una ordenación sacerdotal, pues sería algo extraordinario, ¿cierto? Entonces, así crecí yo, iba a misa cada domingo con mi abuela, y luego vinimos, pues, cuando tenía 9 años a vivir a Medellín. Cuando ya vine, pues, como a vivir acá a Medellín, fue un proceso, pues, de dejar por completo la vida religiosa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya, pues, con mi mamá no acostumbraba a ir a misa los domingos, y era como un pensamiento un poco más liberal, ¿cierto? Ajá. Entonces, digamos que a partir de los 9 años, 10, 11, empecé como a tener un distanciamiento total de Dios, ¿cierto? No tenía ninguna concepción acerca de ninguna religión, ni protestantes, absolutamente nada, ¿cierto? Entonces, perdí totalmente como todo ese encuentro con Dios, ¿cierto? Sí. Y por allá tenía, diría, 15 años, algo así, cuando en una clase de filosofía, un profesor dijo por ahí unas palabras de la Biblia, y yo, pues la verdad, no soy una persona que, como dice Javier Rabasi, que no te la cuenten. Entonces digo, si es verdad, voy a mirar. Entonces llegué, cogí la Biblia, yo nunca había leído la Biblia, la verdad, ¿no? Increíble. Entonces llegué y dije, profe, ¿cuál es lo que usted está diciendo? ¿Cuántos años tenías, Nata? Como 14, algo así. Impresionante. Entonces dije, dice eso. Entonces él dijo como un versículo específico que dice como que maldito el hombre que crea en el hombre. No recuerdo ni siquiera en qué parte. Yo llegué, aquí dice eso, sí, eso dice acá, no tengo más que decir. Dije, eso no es verdad, pues si no podemos creer en el hombre, ¿quién escribió la Biblia? ¿Quién hace la misa? ¿Quién confiesa? Todo su nombre es. Entonces decía, no tiene sentido creer, ¿cierto? Entonces a partir de ahí tuve totalmente ya como un abismo en cuanto a la religión, y dije, pues si finalmente soy buena, Dios va a ver mis obras, si existe, entonces con eso bastará. Entonces a partir de ahí dije, voy a ser atea. O sea, el primer boom de lectura espiritual, de lo que la lectura espiritual hizo en Natalia, fue volver atea. Sí, porque fue a través de la palabra de Dios. Exacto. Que a ella le pasó, pero me imagino que tras de eso el Señor iba a hacer unas cosas increíbles que ya Nata nos las va a contar. Entonces, bueno, fue como la primera vez, yo en aquel entonces pues estudiaba y tenía un profesor muy bueno de español. No sé si se llama todavía español, pues no sé cómo se llamará hoy en día en los colegios, pero en ese tiempo se llamaba español, y él nos ponía a leer mucho. Entonces nos ponía a leer novelas. Entonces claro, yo sí en ese tiempo
o sea, hasta entonces no leía nada, pero desde entonces empecé a leer. Entonces empecé a leer novelas y entonces, claro, yo estudiaba en el centro de Medellín, entonces tenía que desplazarme desde mi casa hasta el centro. Entonces, claro, yo me iba en el bus leyendo, yo soy de las que leen en el bus y la gente dice, se le van a dañar los ojos. Y yo digo, ay, mi Dios le pague, gracias. Hoy en día cierro y digo, ay, mi Dios le pague, gracias. Y al momentico vuelvo y lo abro, yo tengo como ese proceso, ¿cierto? Entonces, claro, en ese tiempo pues leía mucho, pero novelas, Gabriel García Márquez, varias novelas, bueno, las novelas que le ponen en el colegio, ¿cierto? Entonces ahí me aventuré como a empezar a leer y a mí me ha gustado leer desde entonces, ¿cierto? No era como tan perseverante de hacerlo todos los días un poquito, sino que yo llego, me siento y leo, porque a mí me gusta, no es como que, ay Dios, tengo que leer, la lectura espiritual es como que, tengo que ser fiel, Señor, voy a leer una página, un párrafo, así es a muchas personas, así es de hecho mi esposo. Entonces, voy a contar Él nos contó. Entonces él es por la noche en casa y va como que caminando por allá a las 11, 12, 1 de la mañana y yo ya me he acostado porque yo me acuesto más temprano y llego, me levanto y digo, mi amor, ¿qué estás haciendo? Y él le dice, amor, le estoy leyendo así sea un parrafito. Es muy charro, yo digo, ay no puede ser. Qué locura. Él tiene como esa forma y muchas personas la tienen, yo nunca la he tenido, ¿cierto? Entonces yo siempre como que ahí empezaba a leer y me gustaba y me aventuraba y llegaba y era como para mí un momento especial, ¿cierto? Entonces desde ahí empecé el hábito de leer, continué mi vida. Evidentemente cuando una persona no está en el seno de la iglesia, cuando la iglesia no es su madre, pues evidentemente va a tener una vida de pecado, ¿cierto? No hay más, no hay más ahí que abonar. Uno es un terreno abonado para que el pecado llegue y por ende el demonio, ¿cierto? Entonces el demonio llega con tentaciones, entonces yo viví desde, no sé, muy pocos años de vida, hasta que tenía como 24 años, totalmente con concepciones pecaminosas, ¿cierto? No tenía idea de que era pecado o que no, ni me interesaba conocerlo, ¿cierto? Entonces yo decía, pues no, yo no robo, yo no mato, yo creo que soy buena. Yo, entre comillas, soy buena porque yo no estoy haciéndole un mal a otras personas, ¿cierto? Entonces, evidentemente, pues licor, impurezas, todo eso venía por doquier en mi vida. Entonces, claro, cuando yo en algún momento de la vida empecé a trabajar en unos almacenes y allá había una persona que no era misionero, pero era aspirante de la Sociedad Amor Mariano. Y nosotros teníamos como unas diferencias muy profundas. Yo siempre he tenido como una manera de ser, como decía al inicio, yo no soy de lo que me digan, sino de qué cosas que yo sí pueda en verdad comprobar. El Señor evidentemente tumba esas cosas y bueno, pero entonces ya voy a ordenar mal. Entonces resulta que yo tenía muchas diferencias con él, no sé qué, y yo una vez fui como al lugar donde él trabaja, al área de trabajo de él, y estaba de cumpleaños, y yo algo sentí en el corazón, y yo decía, hasta a mí me dicen feliz cumpleaños, yo no voy a ser tan mala de no decirle feliz cumpleaños, y le dije, ay, feliz cumpleaños, perdón por todo lo malo, y eso fue como que si hubiera cambiado algo, porque nos volvimos amigos. Yo había tenido pues como una relación amorosa de un tiempo con una persona pues como que me había hecho sufrir mucho, ¿cierto? Entonces habíamos como terminado y había sido como momentos muy difíciles para uno como mujer, ¿cierto? Entonces él me decía, ay, te tengo una invitación, te voy a invitar a un lugar muy especial, y como yo sabía que él era pues como medio religioso y como que en el estado colocaba ahí como totustos, y yo decía, ¿qué es eso? O sea, ¿qué significa eso tan raro? Hasta nos reíamos de eso, que porque eran cosas sin sentido, ¿cierto? En el lugar de mi trabajo. Entonces él me decía, te voy a invitar, no sé qué, y yo, no, muchas gracias, a mí no me gustan esas cosas, no me interesa. Entonces, pero el Señor va preparando como que las almas, el terreno de mi alma lo fue preparando, y una vez le dije, pues voy a ir, a ver qué tal, uno no pierde nada, ¿cierto? Pues va a ensayar, igual yo no creo, pues no me va a convencer así tan fácil. Entonces era un grupo de oración, un viernes, me acuerdo en ese tiempo se hacía en la parroquia Los Colores. Entonces fui y me dijo, pero vamos a irnos más temprano para que vayamos a un lugar. Y yo decía, ¿a dónde? Pero bueno, vamos. Entonces fuimos y subimos al segundo piso de la parroquia de San Clemente, y allá había un lugar, un cuarto. Entonces yo entré y yo caminaba y yo veía que todo el mundo estaba arrodillado y yo miraba, pero ¿qué están mirando? O sea, para mí era muy impactante porque yo decía, ¿qué miran? Y miraba como toda la pared, veía como unos cuadros y yo no veía nada, absolutamente nada. Y yo estaba como atónita y impactada, yo me senté, yo dije, me voy a sentar, a ver qué. Y yo
no, o sea, no sé qué hacía uno allí. Él se arrodilló, oró y salimos y yo no hablaba porque ¿qué dice uno si no entiende nada? Entonces, claro, salimos a la panadería, me dijo que si iba a tomar algo, yo le dije, ah, sí, y me preguntó, ¿cuándo fue la última vez que fuiste a misa? Y eso fue como si mi corazón se hubiera derrumbado. Lloré y lloré y lloré y lloré, porque la última vez que había ido a misa era cuando mi hermana había muerto. Entonces, claro, me evocó ese recuerdo y lloraba y lloraba y él me decía, ¿pero qué le pasó? Y yo decía, no, pues no quería compartir eso tan profundo. Entonces, claro, él ya iba a empezar el grupo de oración, entonces yo nunca en la vida había hecho el rosario. No sabía cómo se hacía, entonces él me entregó el rosario de él, entonces voy a sacar el mío. Entonces él me entregó el rosario de él y me dijo, mire, por cada bolita usted dice Dios te salve María y cada vez que llegue acá van a decir gloria al Padre, hágale. Entonces, como uno se sienta las mujeres a un lado y los hombres al otro, pues yo me sentía allá, ni siquiera me senté, me arrodillé, porque yo estaba tan consternada en mi razonamiento de decir, ¿qué me pasa? O sea, ¿qué está sucediendo? Yo estaba enloquecida. Entonces me arrodillé y todo el grupo de oración lloré. Hice el rosario de rodillas, la predicación pues ni me acuerdo qué era pues en ese tiempo, pues eran unos grupos de oración muy especiales para mí pues porque fue mi conversión allí, entonces era como que muy largo y como que todo me hablaba y yo decía no, entonces claro, yo lloré, llegué con los ojos hinchados a la casa, al otro viernes yo dije tengo que volver porque tengo que descubrir ¿qué es lo que me están haciendo? Yo no sentía que me estaban haciendo algo malo, sino que era muy particular. Yo decía, Dios mío, es la primera vez que siento algo sin explicar qué es. Entonces fui varios viernes a buscar qué era lo que hacía que llorara tanto y tanto y tanto, pero la verdad nunca encontré pues como tal una respuesta, decir lloro por esto, no. Entonces el muchacho me dijo, yo estoy acompañando una consagración porque te decía que era aspirante, entonces si quiere me acompaña. Entonces yo le dije, listo, vamos. Yo era muy inquieta porque quería descubrir, ¿cierto? Quería descubrir. Entonces fue la consagración, no sé qué, entonces él estaba hablando de un libro que se llama El Tratado de la Verdadera Devoción y yo llegué, saqué mi celular y escribí y él me dijo, acá no se usa el celular. Y yo le dije, ay no, déjeme tranquila, pues porque me aterraba que me quisiera como embarcar así. Yo, ay no, déjeme tranquila, yo no estoy haciendo nada malo. Entonces le dije, estaba apuntando el libro, pues déjame. Entonces me dijo, bueno, yo se lo regalo. Entonces me regaló el libro, me lo leí en una semana y dije, voy a hacer la consagración. Pues, pero fue así, no fue como que tuviera un sentimiento religioso, ni me encontré con Dios, Dios mío, eres tú, nada, o sea, yo no reconocía a Dios ahí. Entonces yo dije, voy a empezar la consagración. Entonces escribí, y entonces le dije, ay, me ayuda para consagrarme. Y él me dijo, tienes primero que ir a un retiro. Y yo decía, ay, no puede ser, o sea, no lo soporto. Entonces, claro, yo decía, pero ¿por qué quiere que todo lo haga a su manera? Entonces, resulta que, claro, yo estaba súper acostumbrada a hacerlo todo a mi manera. Entonces, para mí era muy difícil. Entonces, yo dije, ay, bueno, gracias. Entonces, entré a Lazos de Amor Mariano en web. Entonces, ingresé, dice, conságrate y un número. Entonces, llamé, dije, ay, ve, estoy buscando una consagración. Entonces, mandaron el número de mi papá de consagración. Entonces, escríbale a él. Acaba de empezar una en los colores. Y yo, ay, súper. ¿Y qué fue tu papá de consagración? Sí. Entonces, él me dijo, ay, sí, mucho gusto. Me llamó en la noche, hablamos. Al otro día me agregó al grupo y algo después fue la consagración mía. Empecé mi proceso de consagración. Entonces, yo empecé el proceso de consagración normal. ¿Y tu amigo se dio cuenta porque sí, empezaste la consagración sin ir a retiro? Sí, pues porque finalmente yo estaba inquieta. Entonces, claro, él no era, digamos, como una pareja, sino que era un amigo. Entonces, para mí no era tan determinante lo que él me dijera que tenía o no que hacer. Entonces, claro, yo empecé la consagración y iba todos los jueves y allá en la consagración yo era feliz. Yo decía, ya llegó el jueves, mi momento de brillar. Entonces dije, voy para la consagración. Entonces empecé como a ir. Pero yo decía, yo no quiero ser como ellos. Porque yo decía, es como algo tan tanto, como tan todo, que siento que yo no tendría esa capacidad. Por ejemplo, la música, la gente, a los jóvenes, yo tenía 25 años, ya creo que había cumplido 25 años en ese mismo proceso, a los jóvenes les gusta el reggaetón, a mí me gustaba el reggaetón, a mí me gustaba mucho más como el rock, como otro tipo de música, y yo decía, ay no, eso no puede ser malo. Y me acuerdo que en ese tiempo hubo un festival estilo picnic, y entonces él me contó que les había mandado la bendición, y yo decía, ay no, qué exageración, no, pues, no se lo soporto. Entonces, claro, yo era como que iba, pero no encontraba por qué iba, porque yo a la final no quería ni ser misionera. Decía, yo no quiero hacer todo eso que ellos hacen, no quiero vivir como ellos dicen. Entonces, recuerdo que en una charla de la consagración, el papá de consagración habló de las postrimerías.
Y esa es la charla que más me gusta de la consagración. Entonces digo, si ustedes vienen acá en pecado, mejor no vuelvan. Y yo dije, sí, yo no voy a volver entonces, porque yo no estoy viviendo pues en gracia totalmente. Yo ya venía como con una lucha, ya había ido a una iglesia acá en Medellín, que es en el Parque Berrío, que se llama, se me olvida el nombre, que era la catedral antes. Bueno, en esa iglesia que confiesan todo el tiempo, y yo fui y me arrodillé y le dije, padre, mira, yo la verdad no me confieso hace más de 10 años. De Candelaria, ¿no? De Candelaria. Entonces yo no me confieso hace como más de 10 años, pero la verdad yo no me sé confesar, no sé qué decirle, pero me quiero confesar. Entonces el padre me dijo, bueno, hagamos una cosa, váyase para su casa, va y piensa, le pide al Señor que le muestre qué es lo que usted ha hecho malo y viene y me dice mañana. Así fue, yo me fui para la casa, pensé que creía que había hecho malo, el otro día fui y le dije todo eso. El Padre me absolvió por los pecados que no había de pronto recordado, confesado, y empecé a tener la vida sacramental. Entonces recuerdo que era una lucha muy fuerte porque yo no tenía como una conciencia formada de lo que era el pecado y lo que no era. Claro. Entonces yo iba y entonces alguna vez como que cometí un pecado mortal y yo sabía que era muy malo, entonces dije, no voy a confesarme una semana porque tengo que valorar la confesión. Entonces una semana iba a misa y me acuerdo que parecía la Magdalena llorando y llorando y llorando porque no podía comulgar, porque decía, no puedo tomarme como un juego la confesión, ¿cierto? Entonces así pues como que empezó el proceso. Y un día resulta que esos papás de consagración que el Señor me había regalado, pues me invitaron a un retiro de la misión de ellos. Y yo dije, pues vamos, sí, nos fuimos para el retiro de la misión. Y entonces el papá decía, ¿quieres ser misionera? Y yo decía, pues no, pero sí. Y a la final como que sí, Dios mío, pues no, y de verdad que con toda la naturalidad es así. Entonces yo empecé a ir, y entonces el primer día de la lección tocó con un misionero que se llama Wilson Arley, él ya no está pues en esta localidad. Entonces me tocó con Wilson Arley y eso era como un grupo muy grande, pero fue muy lindo, ahí empezó realmente como ese proceso. Entonces yo recuerdo que estaba en consagración, estaba en un proceso ya aspirantado y no había ido a retiro, había ido a una actividad que se hace pues los domingos en el retiro, entonces van unos misioneros de Medellín, desde donde estén pues van a la finca, entonces claro, fui a la finca sin haber ido a retiro, conocía la estructura del retiro, había como, y en ese momento no había como esa limitación de que no se puede hacer apostolado cuando uno es aspirante, podía hacer de todo, entonces iba a ayudar mucho, servía. Y un día a la consagración me regalaron la boleta, esta persona que me lleva al grupo de oración me regaló la boleta de retiro y recuerdo que conocía pues a muchos. Entonces ya el retiro era como, ay, qué como Dios, ¿cómo está? Y no sé qué, yo, como que qué pena. Porque te paras a dar la charla. Ay, no, tampoco, porque me daba mucha pena porque yo me acuerdo que cuando me ponían a meditar un misterio en la lección yo me quería enloquecer porque yo no sabía qué era primero, si la resurrección o la transfiguración. Y me preguntaban, yo había una amiguita que ya está pues en Lazos, en otra parte, pues ya no vive acá en Medellín, y me decía, Nati, ¿qué es primero? ¿La resurrección o la transfiguración? Y yo le decía, Dani, yo creo que la transfiguración, pero la resurrección, yo la verdad ni no sé, la verdad no sé, porque nos tocaba meditar en los cenáculos que se hacían los miércoles, ¿cierto? Entonces, claro, ahí me daba vergüenza, porque yo sentía que era demasiado ignorante para poder decir algo, o sea, para mí era vergonzoso, ¿cierto? Entonces, fue un proceso pues así muy lindo. Cuando fui a retiro pues los misioneros eran como que ya me conocían, entonces para mí era muy fuerte, como por ejemplo en las dinámicas, que hay una dinámica que es muy trascendental, o para mí lo fue. Entonces yo decía, ay no, o sea, pero como que el Señor da tanto la gracia que se me olvidaba, en ese momento justo de la dinámica, se me olvidó la existencia de los demás. Y el Señor fue como que muy hondo en mi corazón, y dije, no hay más que pueda hacer. Qué increíble. Ya no hay más. No, impresionante. Pues estoy impresionada con lo que nos cuentas porque mira que normalmente la mayoría de las personas que ha venido al programa ha empezado contando que les cuesta la lectura espiritual, que nunca han leído, pues que nunca antes habían leído un libro, ¿cierto? Como que lo que tú decías al principio, la mayoría normalmente, ¿cierto? Le cuesta coger un libro para empezar a leer y tiene que formar ese hábito como que exigiéndose en la voluntad. Pero cuando tú empiezas a contar tu testimonio y decir, no, es que a mí me encanta leer, pues yo lo hago por pasión, porque me gusta, porque es como que parte de mí. Es muy lindo porque uno se da cuenta que aunque no hubieras leído libros espirituales en ese momento, Dios sí estaba preparando ya el camino.
O sea, a través de la lectura, no lectura espiritual, pero sí de la lectura, Dios ya te estaba preparando el alma y todo lo que fue haciendo. O sea, me impactó mucho cuando, como una persona que no ha leído nada espiritual, se lee el Tratado de la Verdadera Devoción. Eso fue una gracia del Señor increíble. No sé pues, si lo haya entendido, pues, como debiera, pero... pero tú lo viste leer o ya no lo he retomado por partes, pues no lo he vuelto a hacer el acto juicioso de leerlo por pero completo. increíble, no, Nata, yo creo que el Señor ahí tuvo que haberte dado una gracia súper especial, que es como esos momentos que uno no se da cuenta, ¿cierto? Como que el Señor derrama una gracia y fue a través de la Santísima Virgen María, qué increíble, porque es que tú no dijiste a nada que no, o sea, tú todo como que, bueno, está bien, bueno, sí, bueno, hagámosle, pues como para conocer, pero al fin y al cabo el Señor te fue enamorando, enamorando, y fue como si fuera, yo no sé si es Rodri, sí creo que Rodri el que explica, y de hecho creo que lo hace en un congreso de familias, cuando él empieza a decir de los frijoles en remojo, o sea, a ti te tenía como frijoles en remojo literal el Señor, o sea, poco a poco, hasta que como que dijo, no, ya, estos ya están listos para ahora sí hacer una buena frijolada, como el cuento, ¿cierto? Una buena bandeja paisa. Y es impresionante, Nata, porque verdaderamente los libros siempre han estado presentes en tu vida, pues siempre Sí. han estado presentes. Al principio obviamente pareciera que no para bien, pero resulta que el Señor siempre de las cosas, Él es el único que puede hacer de las cosas malas, y aunque no sean santas, pero son cosas normales, buenas, que se van aprendiendo, Él va preparando nuestra alma para ese encuentro con Él. Entonces, qué lindo, Natano, qué belleza de testimonio, mejor dicho. Es muy impresionante porque yo empecé mi proceso de conversión a los 25 años y resulta que cuando llegó mi santo de devoción, que es San Francisco de Asís, el primero, tuvo 3. Entonces llegó San Francisco de Asís, que su conversión fue a los 25 años. Y recuerdo una vez que le decía, nos vimos una película en la consagración, y yo decía, es que en ese tiempo de Francisco eran otros tiempos. Y yo decía, hoy en día no hay santos así, porque ¿quién va a caminar descalzo y por la calle? ¿Y quién va a ir mendigando con el mundo como está? Entonces una vez yo le dije al Señor, en esa misma parroquia, en esa misma iglesia parroquia, en la Candelaria, le decía al Señor, Señor, muéstrame si existe una persona como San Francisco hoy. Y así fue. El Señor llegó y estaba yo en misa allá, llegué a misa a las 7 de la mañana antes del trabajo, y estaba allá y cuando vi un fraile descalzo, caminando, y yo dije, ¡ah! No puede ser. Y no fue para mí nada, no fue como algo, ay sí, no fue impresionante. Y yo dije, no lo puedo dejar ir, le tengo que hablar. Entonces lo esperé, el fraile se confesó, luego se acabó la misa, y para donde él iba, yo iba detrás, porque le quería hablar. Entonces, claro, fui y lo saludé, no sé qué. Él diría, es que mira, sí, entonces lo saludé, le dije, ay, venga, ¿cómo está? ¿Usted dónde es? Bueno, le pregunté, y él me dijo, mira, te voy a dar la bendición de San Francisco. Me dio la bendición de San Francisco y me dijo, nosotros tenemos el convento en La Ceja, cuando quieras ir para que vayas. Y el Señor me regaló la gracia de ir un 4 de octubre. Allá tenemos unos grandes amigos. Entonces, bueno, no, la verdad fue como un proceso muy lindo en el que han habido pues muchos tropiezos, dificultades, y más porque digamos que, claro, como yo tengo un esquema de pensamiento, todo es como que voy caminando, ¿cierto? Voy viendo y aprendiendo. Entonces fue muy lindo aprender, bueno, no saber nada, eso fue maravilloso, es una experiencia que ojalá muchos tengan de no saber nada, porque todo para uno es nuevo. Entonces uno quiere beber y beber y beber, pero entonces resulta que yo llevo 6 años en Lazos, me consagré un día de San Joaquín y Santa Ana, de 2019, entonces es pues un momento muy lindo para mí, ¿cierto? Entonces resulta que cuando llegué a la lección ya particular de mujeres, mi encargada me decía, ve, nos vamos a leer este libro, entonces nos mostró La Filotea. Wow. Entonces yo decía, La Filotea, vamos, entonces empezaba, y La Filotea es también como un libro que es de mensajes cortos, Ajá. que es como un alma que el Señor, bueno, no tengo muy claro ya cómo es, pero son mensajes cortos, entonces yo empezaba a leer, y yo decía, ya, no puede ser, o sea, porque yo no tengo esa capacidad de leer un mensaje corto y elevarme, o sea, para mí es todo lo contrario. El que sigue. Porque no es que quiera como leer un libro ya porque esté en competencia, sino porque yo siento que mi espíritu se eleva a medida que voy leyendo, o sea, se va acumulando. Entonces, por ejemplo, yo puedo coger un libro, y esto me pasó también, eso es ¿cómo se dice? Como esas experiencias que uno tiene, hay veces muy lindas, bueno. Entonces un recuerdo muy lindo, yo también estudio, estoy en la universidad, entonces estaba leyendo un libro, la edición que tenemos es muy grande,
Y resulta que este libro me apasionó, yo empecé a leerlo, llegó a mí por casualidad, entonces estamos en la finca de la familia de mi esposo por allá pues en un municipio, y la tía se lo había pedido hace años, de por allá de España se lo mandó a traer, se lo trajo, la tía es supremamente mariana, entonces, y yo le dije, ay, ella se llama Gloria, y yo le dije, si quiere me lo presta, yo lo voy leyendo acá, y lo cogí, y yo dije, este libro no lo puedo dejar así, no lo puedo dejar empezado, me lo presta, le dije así, me lo presta, y me dijo, yo se lo regalo, es como un ladrillo, entonces yo me lo traje y yo leía, y por la noche yo me acuerdo que mi esposo se acostaba y yo era a la 1 de la mañana trasnochada leyendo porque yo no podía absorber, o sea, lo increíble, o sea, una cosa, y cuando terminé ese libro, recuerdo que estaba sentada en el Santísimo de la universidad y yo no lo cargaba porque era muy grande, pues ella no aguantaba y quería llevármelo para poder leerlo, para no perderlo, pues porque no quería perder el hilo. Entonces me senté ahí en el piso de la capilla y empecé a leer. Y yo recuerdo que era tan lindo que lloraba porque yo cerraba los ojos y le decía al Señor, Señor, ¿por qué me haces esto? Porque es algo tan grande que hace en el alma eso, que yo no lo puedo ni absorber, o sea, yo siento que no hago lo suficiente para poder guardármelo, como que no se me puede escapar, entonces lloraba y la gente entraba a la capilla y me daba como, ¿qué le pasará? Pero no, o sea, y a las personas que ven el programa les deseo eso, un libro que les haga así de feliz, porque no hay un momento tan grande como en la intimidad con el Señor, poder encontrar verdaderamente lo que Él le quiere decir, a través de lo que sea. Muchos serán de libros de mensajes cortos, otros de novelas grandes, pero que en algún momento de la vida se encuentren con un libro que los haga reír, llorar, apasionarse, trasnochar, todo eso junto. Ojalá a todos les deseo eso, porque yo lo vivo, o sea, porque a mí me pasa, porque para mí los libros no son como una herramienta, sino un refugio, ¿cierto? Para muchos... Digamos que para muchos, no sé, serán las jaculatorias, porque las jaculatorias son algo muy lindo, pero para mí son los libros. Los libros son un refugio cuando estoy triste, cuando estoy feliz, cuando estoy... En todos los momentos, para mí un buen libro es un buen amigo, ¿cierto? Entonces, bueno, eso como de manera más general. Y particularmente este es el libro del que les voy a hablar hoy. Se llama Perder y Ganar y es una novela que escribió San John Henry Newman. Wow. Entonces, todo el mundo le dice a él como John Henry Newman porque, pues, como que no es tan común decirle San, o sea, es como muy largo. Pero entonces, el hombre ya es santo. Es un hombre muy interesante, inglés, de denominación en su nacimiento anglicana o de religión anglicana, ¿cierto? Es protestante, nace protestante. Entonces, este libro es una novela de cómo él inicia sus estudios, porque su papá era párroco de una iglesia, de una parroquia, ya son, sí, parroquias, entonces son como comunidades familiares, es decir, entonces el papá, la mamá, los hijos hacen parte de esa parroquia y los fieles, ¿cierto? Entonces son como con ciertas similitudes al catolicismo, porque evidentemente pues se separan en medio de la reforma protestante, ¿cierto? Entonces resulta que este hombre va a Oxford a estudiar, porque el papá era párroco, entonces él dijo, pues yo voy a ser párroco, ¿cierto? Entonces empieza a estudiar, empieza de 20 años, empieza en Oxford, el estudio en Oxford son 5 años. Entonces este libro es una autobiografía de él, pero es una novela, ¿cierto? Entonces él utiliza la narrativa de una novela para contar su forma, lo que vivió, ¿no? Entonces él empieza a decir cómo llegó a Oxford, cuando los amigos conoció, no sé qué, pero se vuelve tan profundo porque empieza como a cuestionarse. Entonces es como un regalo para mí porque yo soy igual, yo me cuestiono muchas cosas, entonces empieza a cuestionarse, entonces empiezan a hablar de la historia, entonces ellos tienen a San Pablo como una máxima ya para la predicación, ¿cierto? Wow. Ellos tienen muchas raíces de los padres de la iglesia, de por ejemplo Juan Crisóstomo, así, toman varios santos que nosotros tenemos como santos ellos también, ¿cierto? Pero no, digamos que la veneración de los santos no es igual. O por ejemplo no piden la intercesión de los santos, para ellos es algo herético, pedir la intercesión de los santos, solo se invocan, por cierto. Entonces, resulta pues que él empieza acá a hablar con unos amigos en el primer año y empiezan a hablar, y él empieza a mostrarse como cuestionado, como que empieza a mostrarse cuestionado y empieza a decir, venga, ¿cómo así? ¿Esto qué es? Y unos amigos que van como más avanzados, entonces le empiezan a decir, y los diálogos son interminables, o sea, todo el libro es como de muchos diálogos, entonces dijo, y aparte que con los nombres son ingleses, entonces dice un montón de nombres y uno es como que, ay Dios,
Tengo que volver a leer, porque y la traducción también como se escribe en lenguaje británico, del inglés británico, pues entonces hay veces muy complejo, como que algunas expresiones ni siquiera las logran traducir, sino que las dejan integraciones, no. Pero entonces es interesantísimo porque empieza John Henry Newman desde muy joven a sentir en su corazón una inquietud. Y en alguna parte del libro dice, yo solo puedo colocarme en el camino y algo superior a mí, Dios tiene que jalarme hacia Él. Wow. Porque Él dice, o sea, yo no voy a encontrar la verdad absoluta. Dice, yo no puedo encontrar la verdad. Porque resulta que allá habían muchos movimientos que eran afines como al catolicismo. Entonces era pues como tantas posibilidades o tantas ramificaciones del anglicanismo que él era como tan confuso. Se demoró 20 años en tomar la decisión para dar el paso de ser católico, 20 años después de haber estudiado 5 años, y porque cuando ya había estudiado, él ya tenía las inquietudes, incluso él, en medio de su estudio, habían unos artículos que uno tiene que suscribir, como decir, como hacer unos votos. Entonces, en eso, entonces tú dices que los artículos que ellos te ponen a leer, tú los tienes que decir, como aprobar, decir yo estoy de acuerdo con ellos, punto. No hay como posibilidad de decir, estoy de acuerdo con esto, pero con esto no, es todo. Entonces él dice, no puedo. Entonces para él graduarse con honores de Oxford tenía que haber suscrito los artículos y él decía, no lo puedo hacer. Y él quería trabajar allá como un profesor, como un catedrático. Y él decía, no puedo ir en contra de esto. Entonces él se resulta graduando, no en el primer o segundo lugar, sino en el tercero, que era vergonzoso. No era con honores, sino vergonzoso. Como y le quitaba por 20 años. Exacto, y le quitaba la posibilidad total de poder trabajar en Oxford. Y él decía, no lo puedo hacer porque no creo que sean verdaderos. Entonces, una convicción muy linda que el Señor le puso pues a él desde joven. Por acá tengo pues todo lo que les iba a decir del libro, pero como he hablado tanto, no importa, pero cuéntanos. Entonces resulta que él tenía un amigo, se llama Wills, como para reconocerlo. Entonces Wills tiene una conversión al catolicismo. Entonces en uno de los diálogos empiezan hablando de la belleza de la iglesia, empiezan pues de la belleza, de lo que es la belleza. Entonces lo que dice Will, que es el que más adelante se va a convertir, en lo siguiente. Pues sí, en la iglesia de Inglaterra no tenemos vida, ni poesía. Solo la iglesia católica es bella. Entenderían lo que digo si vieran una catedral o una iglesia de alguna de las grandes ciudades. El celebrante, el diácono, el subdiácono, los acólitos, con cirios, el incienso, los cantos, todo apuntando a un mismo fin, a un solo acto de culto. Notas que realmente están adorando. Todos sus sentidos, sus oídos, sus ojos, el olor, todo te dice que se está llevando un acto de culto. Los asistentes en la nave rezando el rosario, haciendo sus devociones, el coro cantando el Kyrie, el sacerdote y sus ayudantes inclinados diciendo una oración, diciendo las oraciones, sino que está pues en inglés, unos y otros. Esto es adoración y está años luz por encima de la razón. Wow. Entonces, impresionante, yo decía, pues una conversación de anglicanos diciendo la belleza de la iglesia católica, que es nuestra iglesia. Yo decía, y mira lo que dice, esto está por encima de la razón. Y es triste, Nata, porque muchas veces ni siquiera nosotros como católicos reconocemos eso. Y una persona anglicana sí es capaz de reconocer estas cosas, o sea, me deja impresionada. Y de lo que leías tú ahí, todo iba en pos a la liturgia. O sea, verdaderamente es que tristemente, y debemos orar mucho por eso, porque se ha perdido mucho la liturgia en la Eucaristía, en la iglesia. O sea, es una cosa muy... Lo que él dice ahí, lo que la belleza, o sea, lo que él ve, la belleza, lo que él ve es en la liturgia de la iglesia. Es muy, muy hermoso y eso se ha perdido mucho, tristemente, en la iglesia católica. Es muy impresionante porque en verdad cuando si nosotros leemos este extracto, este párrafo, es un pequeño párrafo y lo hacemos como recordando, en esencia es cierto lo que vimos todos los días, así falte el incienso y el Kyrie, pero en esencia es que a lo que evoca es un acto de adoración para con Dios. Por eso la riqueza de la iglesia y lo que la iglesia tiene que nadie, ninguna otra denominación va a tener, es a Cristo. Por eso todo Cristo lo hace bello. Por eso es tan, pues como tan esencial
también cuando nosotros leemos estas cosas, porque, o sea, ¿quién va a creer que para un anglicano la conversión va a ser eso? Lo que ve, o sea, lo que logra contagiar a la otra persona simplemente con vivir la Eucaristía, y me cuestiona a mí, o sea, porque también leo mucho a Scott Hahn, es de mis escritores favoritos, me es deleitoso poder tomarme un libro de él y como que absorberlo, decir, Dios mío, qué impresión, o sea, no supero, por ejemplo, él tiene un libro acerca de la Eucaristía y cuando tú, él dice que cuando hacemos el santo se une el cielo y la tierra, pero que realmente los santos están adorando a Dios con nosotros porque decimos santos, santos, santos es el Señor, Dios del universo, Dios están los cielos y la tierra de tu gloria, entonces cuando dicen los cielos y la tierra estamos toda la iglesia adorando a Dios, uno dice, Dios mío, o sea, eso cómo no va a ser una cosa, o sea, a mí eso me enloquece, ¿cierto? Entonces, y la mayoría de los protestantes se han convertido así, si en una adoración eucarística o entrando a una iglesia, cuando el Padre está justo en el momento de la consagración, o sea, Fernando Casanova, Scott Hahn cuentan cómo les llegó la conversión justo entrando a una iglesia. Es impresionante. Es muy impresionante eso. Entonces, él hace este camino, empieza a sufrir mucho porque empieza a ser señalado por los anglicanos. Entonces, más adelante, cuando ya Wills está converso, le empiezan como a buscar como de que se convierta. Entre comillas se convierte, entonces le empiezan a buscar, sí, como venga, es un hijo perdido, él es muy inteligente, podría ser un gran párroco, venga, no sé qué, no sé qué. Entonces, en una encerrona, los aquí paisas me entenderán lo que es una encerrona. Entonces le hacen una encerrona y lo cogen y estaba ya pues John Henry Newman, él escuchaba porque él estaba a un paso, o sea, él todo el tiempo estaba como que, ¿qué es la verdad? O sea, muéstrame la verdad, Señor, muéstrame qué es lo que quieres de mí, que estoy dispuesto a hacer todo para encontrarte, yo puedo renunciar a todo. Entonces, claro, entonces él no hablaba, pero escuchaba pues como le decían al hombre, como que era lo que era la misa, pues que explicara qué era la misa. Entonces por acá tengo un extractico de eso, cuando él menciona lo que es la Eucaristía, porque caminaba kilómetros para ir a misa dominical. O sea, el amigo, sí, Will caminaba kilómetros pues como para poder ir a la Eucaristía. Nadie comprendía lo que él hacía, porque él al final no había sido como totalmente en su proceso de conversión, pensaban que estaba dudoso, pero lo que realmente estaba haciendo era que se estaba formando para ser sacerdote. Wow, entonces más adelante será como sacerdote. Entonces, pero por acá voy a buscar el extractico de la Eucaristía que él dice que es tan impresionante. Verás que lo veo. Cuando él explica qué es la Eucaristía. Impresionante, ¿no? Y mientras que Nata busca ahí esa parte de la Eucaristía, pues uno dice, Dios mío, cómo, pues ella nos viene a contar una historia, ¿cierto?, del libro de este gran santo, pero también uno se da cuenta que el testimonio de un amigo fue el que lo llevó a él a ser ese gran santo también. Y veía mucho, pues, lo que tú cuentas, que él siempre estaba ahí cuando como que le hacían la encerrona pues al amigo, y uno dice, literal, como algo similar a San Pablo, pues que San Pablo normalmente cuando uno lee así historias de místicos o algo, San Pablo se encontraba en determinados momentos donde estaban los apóstoles, los estaban enjuiciando, y él era como calladito, pero es que San Pablo fue lo que es hoy en día porque era ferviente a lo que creía, pero él quería encontrar esa verdad, o sea, es una cosa impresionante. Entonces le preguntan, le dicen, vamos a ver, ¿qué es lo que te retiene en la Iglesia Católica? Y entonces él responde, pareció extrañado, se limitó a decir, la gracia. Wow. Solo la gracia lo detenía de Entonces le preguntan, ¿qué es la misa? O cómo justifica la misa, porque como ellos eran intelectuales, entonces esto era pues como muy basado en la razón, ¿cierto? Entonces dice, por esa fe que te digo, es colosal don de Dios, te hará capaz ese día de superarte a ti mismo y de someter tu juicio, tu voluntad, tu razón, tus afectos, tus gustos a las normas y al modo de hacer de la Iglesia. La fe, qué importante es para eso que me preguntas. Entonces, para responder lo que es la Eucaristía. Entonces él, literal, dice aquí, es muy impresionante, se agarró las rodillas con la mano y mirando firmemente hacia adelante, como si hablara consigo mismo, dijo, para mí nada es tan consolador, nada me llega más, ni nada me enardece y entusiasma más que la misa, tal como nosotros la celebramos, los católicos. Podría asistir a cientos de misas y no cansarme jamás,
No se trata de recitar palabras, es una gran acción más grande, la acción más grande que puede darse en la tierra. Es no solo la invocación, sino la evocación de Dios eterno. Es el que hace temblar los demonios, el que recibe la reverencia constante de los ángeles. Él mismo se hace presente sobre el altar en cuerpo y sangre. Ese es el hecho sobrecogedor que da sentido a toda la misa. Wow, impresionante. Y ellos después en el diálogo que continuan teniendo quedan sobrecogidos, el corazón se les acelera y dicen que cómo pueden haberse como vuelto como tan emocionados solo con el relato del hombre, porque John Henry Newman lo dirá más adelante, que esto se da de corazón a corazón. Entonces lo que él transmitió allí era algo del corazón, por eso es tan impresionante, o sea, es increíble lo que hacían ellos siendo anglicanos. Impresionante. Entonces, qué locura. Entonces realmente es una novela que es para mí una belleza, es una locura porque habla primero de un santo muy bueno, un santo muy increíble que llevó mucha luz a Inglaterra, anglicana, que gracias a él, imagínense cuántas conversiones se pudieron dar, impresionante, y que finalmente evoca nuestro sentido misionero, porque él es luz donde hay tinieblas. Entonces, muy impresionante que pues, un hombre que sea capaz de dar todo. Entonces, lo último que les voy a leer es un extracto de cuando él se convierte, que es el capítulo final de lo que él vive en la primera Eucaristía, de lo que John Henry Newman vive en la primera Eucaristía. Qué tremendo, Dios mío. Porque es que, o sea, de verdad, mi esposo me regaló este libro, me dijo, mi amor, mira, vi un libro que creo que te va a gustar, te lo traje. Y yo le dije, ay, mi amor, gracias, y lo dejé por ahí 2 o 3 meses ahí. Entonces, una vez le dije, amor, ¿qué vas a leer? ¿Por qué no te lees ese libro? Y él me dijo, voy a leerlo. Entonces empezó en la introducción y dijo, ay, no, mi amor, a mí no me gustó. Cuando yo le empecé a leer, dije, ¿cómo no le gustó? Pero que no es que le quedó la introducción. Entonces, pero de verdad que ha sido como, Dios mío, me lo mandó a mí, o sea, impresionante. Entonces dice, domingo 7 en punto de la mañana. Lleva una antes. Hace 1 hora que Charles, así se llama el personaje, que John Henry, ha sido recibido en la iglesia católica. Seguían en la iglesia de los pasionistas arrodillado ante el sagrario, poseído de una paz inmensa y una serenidad de mente que no había creído posibles en este mundo. Era como esa quietud que se hace casi sólida en los oídos cuando desaparece la última vibración de una campana que ha estado repicando mucho rato. Se sentía como si hubiera rescatado su infancia, como si hubiera empezado de nuevo su vida, pero sentía en el corazón mucho más que la alegría ilimitada de la infancia. Creía sentir una roca bajo sus pies, era sólida. Seguía de rodillas como si hubiera llegado al cielo, ante el trono de Dios, rodeado de los ángeles, como si moverse significara perder aquel tesoro. Wow. Eso, increíble. Yo dije, por Dios, ¿cómo van a dar eso? ¿Cómo es el capítulo final? ¿Cómo no? Y tú dijiste que saquen el segundo. Por Dios, amor, ¿cómo así? Yo decía, pero ¿cómo así? ¿Qué pasó? O sea, qué impresionante. Qué lindo, pues, una persona 20 años tomando una decisión. Es que es una historia de vida. Literal. Es una historia de vida. Y como que todas las adversidades que él tuvo, porque él llega pues a Londres. Entonces en Londres había San Pablo de la Cruz fundado un convento. Porque el Señor le pidió a San Pablo de la Cruz que fuera a Inglaterra, porque había mucha oscuridad. Y llega a ese convento John Henry Newman. Entonces, claro, antes de llegar allá, llega a una posada y empiezan toda una cantidad de personas a buscarlo, porque como él era muy inteligente, entonces como que se adhiera a sus doctrinas, a sus malas doctrinas. Entonces le propusieron mucho, tuvo un día de puras visitas de 2 horas. Entonces le decían, no debo estar acá más, me voy para el convento. En el convento la acogieron y para él no hubo más. O sea, una historia de vida de una persona que, para muchos, la conversión llega como a los inicios de la vida, cuando son jóvenes o los papás son desde siempre como religiosos, ¿no? Pero es muy lindo esa historia porque John Henry Newman hoy en día es un grande para nosotros en cuanto a la teología y se convirtió a los 44 años. Qué hermosísimo, qué belleza. Mejor dicho, es que lo decíamos tal vez en un programa y es que los mejores años son los que se viven con el Señor.
literal. Increíble. O sea, porque después de 44 años uno podría decir, pero bueno, ¿y los 44 años para atrás qué? Pero fue todo un tiempo de preparación y uno podría decir, qué hombre tan indeciso, porque es que no se decía, no, al contrario, o sea, todo como lo fue preparando el Señor, lo fue formando, y a mí me parece muy lindo porque esta mañana justo veníamos con mi esposo meditando algo de precisamente lo que tú estás leyendo, de esa demora de él para llegar a ser hombre, decir, no, es que, mejor dicho, es por acá, es por este lado, 20 años, mejor dicho, uno podría decir, bueno, pero que 20 años se va a demorar, bueno, hay gente que ha ido 3 veces a retiro y no se ha convertido, y uno es, pero ¿por qué mi familia? No, es que cuando se busca con recta intención de corazón la verdad, siempre el Señor va a llegar a esa persona, o sea, siempre la va a llegar a enamorar, le va a mostrar lo que es la verdad, y así se han convertido, o sea, yo, por ejemplo, hay un libro que se llama, creo que es así el nombre, sí, Dios existe, que es de Dante Urbina, y él dice, es un libro para los que creen, pero aún más para los ateos. Y uno dice, wow, impresionante. Y cuando uno empieza a leer, uno se encarreta mucho con el libro, precisamente porque uno dice, empieza a mostrar todos los atributos del Señor, y es muy similar a lo que empezaste a leer acerca de la belleza que hay en la iglesia. O sea, es que ¿dónde hay más belleza que en la iglesia? Yo, pues uno cuando a veces va, por ejemplo, a Eucaristía a los Caballeros de la Virgen, uno se queda pero impactado. Hace poquito mi esposo llevó a un sobrino y pues su sobrino no es así tan cercano, pues, y él decía que él nunca había sentido lo que había sentido cuando había entrado a esa iglesia. De hecho, se confesó, hacía mucho tiempo no se confesaba, empezó la consagración, pero fue un momento a otro así como que fue la Eucaristía de allá, inmediatamente el Señor lo tocó, pero ¿por qué? Porque era lo que tú contabas ahorita, lo que decía el amigo de John Henry Newman, de San John Henry Newman, William, ¿es que se llamaba? Wills. Hombre, es que la belleza que hay en la iglesia no la vas a encontrar en otro lado, porque es que es una de las características del Señor. Incluso John Henry Newman decía que las decisiones no pueden ser ligeras, porque decía él como que si yo tomo esta decisión ya, quizás más adelante voy a arrepentirme porque no conozco nada, porque no he estudiado nada, ¿no? Porque no he hecho lo suficiente para saber que esta es la verdad. O sea, era una persona muy responsable, sí. Porque él nació en el seno de la iglesia, de la denominación anglicana. Entonces para él el papá era párroco, o sea, para él era su camino seguro, o sea, él tenía todo ganado, por eso fue allá a estudiar. Entonces, claro, él tenía como una responsabilidad muy grande al decir, yo cuando tome una determinación, tiene que ser una determinación porque es segura, o sea, porque tengo la responsabilidad, ¿cierto? Porque tengo la responsabilidad de hacerlo con toda la certeza. Y una cosa final del libro que no quería dejar escapar, por acá lo tengo bien separado porque es algo que él medio de su búsqueda dijo y que creo que es la misión de todos los misioneros. Creo que aquí se resume para lo que nosotros somos llamados, ¿cierto? Nosotros somos llamados a la santificación, evidentemente, como hijos de Dios desde nuestro bautismo, pero también a ser misioneros, ¿cierto? Entonces dice, cita a la parte de Felipe cuando el Espíritu Santo más bien lo manda y le dice que vaya por allá pues y se encuentra con el etíope. Entonces dice, el etíope le dijo a Felipe, ¿cómo puedo entender lo que leo si no tengo quien me lo explique? Luego dice él, y San Pablo dice, la fe viene por el oído. Si nadie me asegura que mi fe es auténtica, ¿cómo voy a ejercitarla? Me arriesgaré a ser latitudinario, porque está claro que en la sola escritura no se da ningún credo. Porque entonces él me pareció muy lindo y lo señalé y dije, esto alguna vez lo voy a compartir, porque a mí este pasaje bíblico, a mi esposo le encanta, pero además de eso, cuando ese pasaje bíblico se emociona, pero además de eso, es nuestro llamado. Nosotros estamos llamados a hablarle a los demás. Por donde sea, o sea, como sea, con los medios que sean, para uno será una forma, para otros otra forma, ¿cierto? Para uno será predicar en retiro, para otros en una consagración, hablar, acompañar, lo que sea. Pero el Señor nos llama a hablar como Felipe al etíope, porque, claro, ¿qué hizo el etíope? Fue a Etiopía a evangelizar. Si Felipe no hubiera ido al desierto donde lo llamó el Espíritu, porque el Espíritu le dijo, o no sé si lo llevó, no me acuerdo literal, como sí. El Espíritu lo llevó. O sea, la docilidad de Felipe era absurda, o sea, era incomprensible que el Espíritu lo podía llevar. Pero claro, la docilidad de Felipe, también porque mire la gran obra que iba a hacer el Señor, como cuando San Pablo se convierte
y se me olvida el nombre, pero es que mi esposo no está aquí, entonces no tengo quien me salve, que me acuerda de todos los nombres. Entonces, el que va como que a bautizar a San Pablo, que le dice al Señor, Señor, pero es que él es un perseguidor. Y él le dice que vaya, y él dice, creo que son Ananías, pero no estoy segura. Tampoco me acuerdo del nombre, pero mi amor, por favor. Entonces él va y con miedo, porque tenía miedo de que, porque San Pablo era un perseguidor, ¿no? San Pablo era, digamos, entre comillas, mal visto para la comunidad cristiana, claro, era un terror. Pero él dice, bueno, yo voy, Señor, porque tú me estás mandando, ¿cierto? Pero entonces, claro, él no sabía la obra que estaba haciendo y parecería minúscula en comparación cuando tú ves la obra que hizo Pablo, pero para esa obra hubo que haber primero otra. Así impresionante. Qué belleza, Dios mío. Y era justo lo que pensaba con el amigo no, a mí me dejó impactada su amigo, a pesar de que tú nos estás hablando de San John Henry Newman, pero pienso, es que si ese amigo no hubiera estado ahí, pues fue un aliciente de cierto modo en esos 20 años para San John Henry Newman de decir, hombre, es que ese hombre de la forma en que hablaba, eso era algo del espíritu, era algo del corazón. O sea, para mostrarles a ellos que la forma en que hablaba, cómo les transmitía. Es que, como decimos nosotros, un convencido convence, pero un enamorado enamora, y eso es lo que él estaba haciendo, enamoraba de la iglesia, pero porque él fue el primer enamorado. O sea, es que siendo anglicano y la forma en que hablaba, eso me impactaba muchísimo, impresionante. Y mira que me haces acordar justo mucho, hubo un tiempo, mi abuelita falleció hace un año y ella muy mariana, demasiado mariana, y me impresionaba mucho porque cuando mi abuelita falleció, resulta que yo sentí como si mi abuelita pues hubiera ido con la Virgen y a mí me hubiera dejado abandonada sin la Virgencita, y yo sentía por allá como que lejísimos a la Virgen, pero una cosa increíble. Y escuché fue sin querer, pues alguien me la mandó, y era un protestante hablando, y empezó a hablar acerca de la mala música, ¿cierto? De la contaminación espiritual que entraba por la música, no sé qué, pero era un protestante. Y terminó hablando de la Virgen María. Y yo me quedé impactada porque cuando él terminó hablando de la Virgen María, hablaba cosas bellísimas de la Virgen, pero él era un protestante. Increíble. Yo decía, este hombre es protestante, ¿y cómo puede hablar así de la Virgen? Y él la siente más cercana que yo. Increíble. Entonces, cuando leías eso, justo recordaba ese momento y yo decía, wow, impresionante. El Señor puede hacer grandes cosas en todas las personas, y más aún, ¿cierto? Unas gracias impresionantes, unas gracias tumbativas, uno podría decirlo, en una persona que tal vez nunca conoció nada de la Iglesia Católica. Pues hombre, cuando tú nos contabas tu testimonio también, Nato, uno dice, el Señor es muy lindo, porque verdaderamente cuando uno no conoce de nada, todo lo ve como una novedad y lo enamora a uno más, y uno quiere saber más y quiere empaparse más del tema. Y es muy triste que cuando uno ya está en este proceso de conversión, cuando uno va en este caminar, uno llega un momento en que cree que se las sabe todas. Y si uno no le pide al Señor esa gracia de mantener en esa novedad, entonces muy fácilmente uno se convierte en un fariseo. Es muy impresionante eso, porque cuando uno empieza el proceso de conversión, uno se encuentra con el día de los sentidos. Entonces uno dice renuncio, uno es estos días con facilidad. Sí, todo se le da, uno dice, bajar esa música, cuando menos piensa la música le puede gustar, y es el día de los sentidos, ¿no? Entonces uno no camina, sino que Dios camina por uno y lo lleva uno cargado. No, elevado. Y llega un momento de que uno, ¡pam!, a tierra, y viene la noche de los sentidos, donde viene pues la vida ascética a hacer el trabajo en uno, que es muy difícil, claro, porque uno como que se acostumbró a sensiblemente vivir la conversión. Así. Entonces viene digamos el tiempo de la tierra para uno. Pero entonces es muy lindo los libros y los santos, porque cuando uno aborda a Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesús, ella estuvo enferma muchos años, 16 años. Ajá, muchos años. Entonces claro, cuando ella estaba postrada tan enferma, totalmente. Sí, total, exacto. Entonces cuando ella estuvo tan enferma, por ejemplo, ella no tenía una conversión tan férrea, sino que lo que hacía era leer. Entonces ella decía mucho eso, decía que era muy imperfecta la manera de cómo se encontraba con Dios, pero que Dios de esa forma hizo que ella perseverara. O sea, lo que ella hacía era, porque era una devoradora del libro, Santa Teresa. Ajá. Entonces me parece, y me decía, los sufrimientos que padecí, Señor, no los padecí yo, los padeciste tú en mí.
Es el libro de la vida de ella, que dice ese pedacito, dice, los padeciste tú en mí, yo no era capaz de haberlos padecido. Wow. Parece muy impresionante, eso me parece, y es muy difícil, porque cuando uno piensa que la vida de la conversión es todo el tiempo va a ser llana, le tocará sufrir y llorar y bueno, y después de eso le van a venir muchas aventuras más, ¿cierto? Sí. Muy difíciles, entonces no, la perseverancia es algo como muy fundamental, y cuando uno no encuentra la forma, quizás para unos, como decía ahorita al principio, es cumplir todas las prácticas que dentro del movimiento nos proponen, que es una manera de ser fiel. Para otros será encontrar consuelo en el Santísimo, consuelo en el corazón de la Virgen. Cada uno tiene su forma, ¿no? Pero que a la final saber que son momentos del alma, que el Señor permite todos los momentos, ¿cierto? Para que uno pueda llegar a la meta. Así es, Nata. No, Nata, qué belleza, mejor dicho. Ahí ya tienes, mejor dicho, vuélvenos a regalar el nombre del libro, muéstralo para que todos lo puedan ver. Yo nunca había escuchado nunca había escuchado el nombre de este libro. Se llama Perder y Ganar. Se llama así porque pues evidentemente él pierde, pero gana. Lo pierde todo humanamente, pero gana todo para su alma. Entonces el escritor es el mismo, John Henry Newman, San John Henry Newman. Entonces ahí les dejo este tesoro. Qué belleza, muchachos, no, mejor dicho, nos quedamos con ese verdadero amor que debemos de tener a nuestra Madre Iglesia Católica, la Santa Eucaristía. Ninguna otra iglesia, denominación va a tener lo que nosotros tenemos, un tesoro gigante, o más bien el tesoro, ¿cierto? El tesoro más gigante, que es Jesús, Eucaristía. Eso no se va a encontrar en ninguna otra parte. Entonces, de verdad, mejor dicho, si están con tentaciones de fe, si tienen, mejor dicho, desgano por ir a la Santa Eucaristía, léanse en este libro. Si son personas que les gusta mucho porque la parte intelectual, este libro es para ustedes también, porque nos va a mostrar la belleza de lo que es la iglesia, verdaderamente la belleza. Y como decía ahorita Nata, es que no solamente nos muestra la belleza de la iglesia, nos muestra el amor por la Eucaristía, nos muestra la vida de los santos, la lucha que debe tener los santos, ¿cierto? Y que todos estamos llamados a la santidad. Sed perfectos como mi Padre es perfecto, dice el Señor en la palabra de Dios. Todos estamos llamados a la santidad, no solamente San John Henry Newman, no. Es un llamado para todos, es el primer llamado que nos está haciendo, y como decía Nata ahorita, es el primer llamado, pero nos prepara para ese segundo llamado de ir a hablar, de evangelizar a tiempo y a destiempo, porque precisamente es lo que le entiendo ahí cuando empezaba a hablar acerca de Felipe, que se dejó llevar por el Señor, y cuánta docilidad no hay que tener en el corazón para dejarnos llevar para donde el Espíritu quiere. Como dice por ahí la palabra del Señor, ¿cierto? El Espíritu, uno no puede decir está aquí o está... No, Él está donde quiera, ¿cierto? Donde quiera y como quiera llega el Espíritu de Dios. Pero para eso debemos tener un corazón dispuesto y ardoroso, verdaderamente estar enamorados de nuestra Madre Iglesia, enamorados del Señor, enamorados de la santidad, porque como hemos dicho ahorita, un convencido convence, pero un enamorado enamora. De verdad, no, Nata, muchísimas gracias por compartirnos esto. No sé si tienes algo más por comentarnos. Sí, solo una pequeña cosita. Dale. Lo que les quiero dejar es que para aquellas personas que de pronto les cueste mucho la lectura espiritual, pues realmente yo les recomendaría que encuentren ese tipo literario para que se sientan a gusto, ¿cierto? Por ejemplo, para mí La Imitación de Cristo es un ladrillo. Para mí es muy difícil de leer, para mí es muy duro. Para mí es una cosa muy fuerte, ¿cierto? Y por ejemplo, otros libros no lo son, entonces que encuentren su tipo literario para que sea así. Y también de la lectura espiritual les digo que aquel que lee aprende a tener buena memoria. Entonces es muy bueno cuando tú lees, y hay veces uno escucha mucho eso, que yo no, es que yo leo y no me acuerdo de lo que leí, eso es muy común, ¿cierto? Uno lo escucha mucho. Yo leo y no me acuerdo de lo que leí, entonces ¿para qué leer? No, porque cuando uno hace el ejercicio de la lectura, pues la memoria se va desarrollando, se va ejercitando. Incluso cuando tú lees y te parece algo impresionante, si lo escribes, mayor aún. Se mueven como algo, como químicamente, pues hay un movimiento cerebral que hace que tu memoria mejore. O sea, que mire que a la final resulta ser un bien por todas las vías. Por todas partes, así es. Dios te pague, mi Nata, no, de verdad que
muy buenos consejos hoy, ¿cierto? Y yo sé que nos va a ayudar mucho a todos. No solamente este libro espiritual, sino todo lo que hemos compartido, lo que Nata nos ha podido compartir, que por gracia de Dios el Señor le ha puesto en su corazón y que nos va a servir muchísimo a todos, no solamente, como decíamos ahorita, tener el hábito, y como dice Monseñor Munilla, si la virtud no se disfruta, entonces no es virtud. Y para poder tener un buen hábito de lectura espiritual, debemos ya tener ese momento de, la estoy disfrutando, ¿cierto? Y es muy importante por eso encontrar esos libros que nos pongan a arder el corazón, ¿cierto? Que es que lo mío no es la imitación, como decía Nata, pero lo mío sí es la ciencia de Dios. Eso sí es lo mío, ¿cierto? Entonces debemos de pedirles también esa gracia al Señor de que nos muestre cuál es el libro que nos va a ayudar a nosotros. Eso también es muy importante, por ejemplo, en la dirección espiritual o en el acompañamiento, cuando nos están haciendo un acompañamiento, cuando tenemos un consejero espiritual, él nos puede ayudar cómo buscar qué libro es el adecuado para nuestra alma, ¿cierto? Yo me acuerdo mucho de una amiguita mía, misionera, que se estaba leyendo un libro de San Francisco de Asís, y uno dice, ¿a quién no le encanta la historia de San Francisco de Asís? Se me olvida el hermano de Asís, el hermano de Asís, que es una cosa impresionante, una locura este libro, y entonces su consejero le dijo, a ver, mi hijita, le estaba haciendo un daño horrible, y le dijo, no leas más eso, léete este otro. Y ella se le empezó a leer y fue una cosa impresionante, o sea, a esa mujer se le vio un cambio increíble. Entonces uno dice, ¿pero qué no le va a gustar San Francisco? No, pero tal vez no es para tu alma, ¿cierto? Y también eso es muy importante, buscar cuál es el libro adecuado o qué libros son adecuados para el crecimiento espiritual, para mi alma, para enamorarme cada vez más del Señor, para encendernos, ¿cierto? Para alimentar el alma. Entonces ya saben, les compartimos todo esto tan lindo, todo lo que nos han dejado hoy, todas las enseñanzas que nos han dejado hoy. Escríbanos en los comentarios qué les ha llegado a ustedes al corazón, qué les ha tocado, tal vez de lo que hoy Natalia nos leyó, tal vez del libro que a ti más te ha llamado la atención, que más te ha llevado a esa conversión, o te ha ayudado en una tentación muy fuerte que has tenido, y ese libro ha sido como ese salvavidas, ese amigo que te ha acompañado en todo tu proceso. Cuéntanos, escríbenos en los comentarios, y ya saben, los esperamos en un próximo programa, los queremos mucho y oren también por nosotros. Que la gracia del Señor esté con todos ustedes.